Hola, queridísimos amigos. Hoy toca hablar de temas espirituales y filosóficos, ante tanta saturación de la economía. Algunos me lo agradecerán porque ya están saturados de tanta economía, aunque esta sea el termómetro del cambio y la parte más visible de lo que sucede entre bambalinas. Artículo de opinión. En busca de la perfección. Transmutación espiritual del ser humano. La piedra filosofal simboliza la perfección. El fin del ser humano es la autorrealización. La gran obra es la madre de todas las obras. El sentido de la vida como transmutación personal. Guardando silencio, comprendes. Hablando, hablas. Ascenso de la mente individual a la mente universal. La alquimia es un lenguaje codificado con símbolos. El arte regio utiliza el agua regia de los alquimistas. El agua de la vida tiene el poder de la transmutación. Es un agua clara reducida a sus átomos más diminutos. Permite acceder a una percepción superior del universo. El disolvente universal de la alquimia se llama alcahest. La verdad es descubrir el ser oculto bajo el velo de la apariencia. Comenzamos. Existen muchas obras en la vida, pero la madre de todas las obras es la transmutación espiritual del ser humano descrita en la tradición hermética. La filosofía oriental tiene muy claro que el objetivo supremo de la vida es la realización espiritual, pero la filosofía oriental no lo tiene tan claro. El término autorrealización se ha utilizado en distintas teorías de la psicología para hacer alusión a la realización del potencial del propio individuo, la expresión de la propia creatividad, la búsqueda de la iluminación espiritual, la búsqueda del conocimiento y el deseo de darle a la sociedad son ejemplos de autorrealización. La tendencia a realizarse a sí mismo, tanto como sea posible, es el impulso básico de la autorrealización, y la autorrealización es la motivación verdadera. La felicidad. El fin del ser humano o su felicidad es algo estrictamente individual y consiste en su autorrealización. Unos son felices haciendo dinero, otros recibiendo honores y agasajos. Cada cual posee el secreto de su propia felicidad. Pero para eso hay que conocerse bien a uno mismo, claro está, y saber qué se quiere. El problema es que hay mucha gente que no sabe ni lo que quiere, ni cree en sí misma. Cada persona desempeña una función en su sociedad, y para desempeñarla bien ha de adquirir virtudes que le ayuden a hacerlo. Pero si hay una función propia del ser humano como tal, la felicidad consistirá en ejercerla a lo largo de toda la vida y la virtud que ayude a ella será la más perfecta. Las acciones más cercanas a nosotros mismos son las que nos hacen más felices, y nada hay más cercano a nosotros que nuestro propio pensamiento. La felicidad es contemplativa más que activa, lo que no implica dejar de hacer buenas obras. Otro elemento es necesario para la felicidad: compartirla y vivir en una comunidad regida por las buenas leyes. Es muy importante vivir cerca de personas que comparten nuestros mismos valores. La ética exige, pues, la política en el buen sentido de la palabra. Tradición hermética. El hermetismo es una tradición filosófica y religiosa basada principalmente en textos atribuidos a Hermes Trismegistro, el 3 veces grande. Algunos de los principios del cuerpo doctrinal hermético son el alma del mundo o anima mundi, la vida como transmutación personal y la meditación como técnica de ascensión de la mente individual a la región de la gran mente universal. Según los hermetistas, la alquimia no sería una mera protociencia, sino un lenguaje codificado mediante símbolos que le permitirían al iniciado acceder a una percepción de orden suprahistórico,
en la cual la naturaleza y el propio ser humano se hallan en un estado de creación. El hermetismo filosófico se erige sobre la base de un conjunto de escritos aparecidos en Egipto bajo el periodo de dominación romana y puestos bajo la advocación de Hermes Trimegisto. Probablemente el hermetismo sea el intento helénico de sintetizar filosóficamente partes de las doctrinas religiosas y místicas de la cultura tardoegipcia, aunque no hay por qué descartar otras influencias orientales. Prañaparamita significa la perfección de la sabiduría trascendente en el budismo. Se refiere a esta forma perfeccionada de ver la naturaleza de la realidad, así como la personificación del concepto de Bodhisattva, conocido como la Gran Madre. Equivale a la diosa Sofía de Grecia y a Santa Sofía o Santa Sapiencia en la tradición cristiana. Es la Santa Sabiduría. Gran obra. Obrar es hacer algo o trabajar en ello. Una obra es una cosa hecha y producida por un agente, una labor que hace un artesano, una acción moral que se encamina al provecho del alma, o un medio, virtud o poder del Espíritu Santo. Guardando silencio comprendes, hablando hablas. El pensamiento concibe la palabra en el silencio, y sólo la palabra del silencio y del pensamiento es la salvación. Opus magnum, o gran obra, es un término alquímico para el proceso de creación de la llamada piedra filosofal. Se ha utilizado para describir la transmutación personal y espiritual en la tradición hermética, atribuido a procesos de laboratorio y a cambios químicos del color, usado como un modelo para el proceso de individuación y como un recurso en arte y literatura. El Opus Magnum ha continuado en movimientos de la nueva era y neoherméticos, los cuales otorgaban a veces un nuevo simbolismo y significado al proceso. Originalmente tenía 4 etapas: nigredo o ennegrecimiento, albedo o blanqueamiento, citrinitas o amarillamiento, y rubedo o enrojecimiento. Sin embargo, mi conocimiento va en otro orden diferente: amarillo, rojo, negro y blanco. El origen de estas 4 fases se puede remontar al menos hasta el siglo I. Zósimo de Panópolis escribió que era conocido por María la Judía, la famosa inventora del baño María, entre otras muchas cosas. La tabla esmeralda es el documento más antiguo que dice que proporciona una receta. Otros incluyen el Mutus Liber, o libro mudo, las 12 llaves de Basilius Valentinus, los emblemas de Stefan Michelspacher y las 12 puertas de Josh Ripley. Pero la literatura alquímica es inenarrable de la cantidad de libros que hay. Y cuantos más lees, más te das cuenta de la sabiduría de los antiguos. No existe un arte más individualista o un camino más individualista que la alquimia. Porque, si bien es verdad que el maestro te da tu propia receta, igual que Arguiñano, la cocina es tuya. Todo lo demás depende de tu trabajo personal. Alquimia. En la historia de la ciencia, la alquimia, del árabe alquimilla, es una antigua práctica esotérica y una disciplina filosófica que combina elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, la semiótica, el misticismo, el espiritualismo y el arte. La alquimia fue practicada en Mesopotamia, el antiguo Egipto, Persia, la India y China, en la antigua Grecia y en el Imperio Romano, y en el Imperio Islámico, y después en Europa hasta el siglo XVIII, en una compleja red de escuelas y sistemas filosóficos que abarcan al menos 2500 años. Los caminos de la alquimia son muchísimos, pero el objetivo es el mismo.
El mago es el maestro de la alquimia. La alquimia es transformación. La búsqueda de la perfección se inicia a través de la alquimia. Somos el mundo. Cuando nos transformemos, el mundo en el cual vivimos también se transformará. La búsqueda del heroísmo, la esperanza, la gracia y el amor son legados de lo eterno. En el plano espiritual de la alquimia, los alquimistas debían transmutar su propia alma antes de transmutar los metales. Esto quiere decir que debían purificarse, prepararse mediante la oración y el ayuno, y el silencio. La iluminación solo se alcanzaba tras arduos años de riguroso estudio y experimentación. Una vez que el aprendiz lograba controlar el fuego, el tiempo de los procesos y los procesos mismos en el reino vegetal estaba listo para acceder a los arcanos mayores, esto es, los mismos trabajos en el reino animal y mineral. Sostenían que la potencia de los remedios era proporcional a cada naturaleza. Para los alquimistas, toda sustancia se componía de 3 partes: mercurio, azufre y sal, siendo estos los nombres vulgares que comúnmente se usaban para designar al espíritu, al alma y al cuerpo. Estas 3 partes eran llamadas principios. Como se dan cuenta, nada es lo que parece en alquimia, todos son símbolos. Por manipulación de las sustancias y a través de diferentes operaciones, separaban cada una de las 3 partes que luego debían ser purificadas individualmente, cada una de acuerdo al régimen de fuego que le es propicia. La sal con fuego de fusión y el mercurio y el azufre con destilaciones recurrentes suaves. Por cierto, los alquimistas antiguos temían mucho que su laboratorio oliera a azufre, porque rápidamente la Inquisición los acusaba falsamente de tener tratos con el diablo. Tras ser purificadas las 3 partes en una labor que solía conllevar mucho tiempo y durante el cual debían vigilarse los aspectos planetarios, las 3 partes debían unirse para formar otra vez la sustancia inicial. Una vez hecho todo esto, la sustancia adquiría ciertos poderes. Objetivos. A lo largo de los siglos, los objetivos principales de la alquimia fueron 6, pero realmente de estos 6, solo uno es el realmente importante. Primero, llevar a cabo el proceso conocido como crisopea. Este proceso consistía en transformar metales ordinarios como el plomo en metales nobles, especialmente en oro. Segundo, descubrir el elixir de la inmortalidad. Tercero, desarrollar panaceas capaces de curar cualquier tipo de enfermedad. Cuarto, elaborar un disolvente universal conocido como alcahest. Se creía que esta sustancia permitía disolver cualquier material, especialmente metales, para obtener materias elementales. Quinto, creación de la piedra filosofal, en muchos casos como solución a los 4 objetivos anteriores. Y sexto, transformación del ser humano y autorrealización espiritual. Este sexto, en realidad, es el único tesoro valioso. Lo demás son baratijas. Piedra filosofal. Tanto la transmutación de metales corrientes en oro como la panacea universal simbolizaban la evolución desde un estado imperfecto, enfermo, corruptible y efímero hacia un estado perfecto, sano, incorruptible y eterno. Y la piedra filosofal representaba entonces alguna clave mística que haría posible esta evolución. Aplicadas al propio alquimista, esta meta gemela simbolizaba su evolución desde la ignorancia hasta la iluminación, y la piedra representaba alguna verdad o poder espiritual oculto que llevaría hasta esta meta. La piedra filosofal es una materia prima, una sustancia alquímica legendaria que se dice que es capaz de convertir los metales básicos tales como el plomo en oro o plata. Ocasionalmente también se creía que era un elixir de la vida útil para el rejuvenecimiento y posiblemente para lograr la inmortalidad. Durante muchos siglos fue el objetivo más codiciado en la alquimia.
La piedra filosofal era el símbolo central de la terminología mística de la alquimia, que simboliza la perfección en su máxima expresión, la iluminación y la felicidad celestial. Los esfuerzos para descubrir la piedra filosofal eran conocidos como el opus magnum o la gran obra. Elias Ashmole y el autor anónimo de Gloria Mundi afirmaban que su historia se remonta a Adán, que adquirió el conocimiento de la piedra directamente de su creador. Se dice que este conocimiento fue transmitido a través de los patriarcas bíblicos, dándoles su longevidad. La leyenda de la piedra también se comparó con la historia bíblica del templo de Salomón y la piedra angular rechazada descrita en el Salmo 118. Las raíces teóricas que describen la creación de la piedra se remontan a la filosofía griega. Más tarde, los alquimistas utilizaron los elementos clásicos, el concepto de anima mundi y las historias de creación presentadas en textos como el Timeo de Platón, donde habla de la Atlántida, como analogías para su proceso. Según Platón, los 4 elementos se derivan de una fuente común o materia prima asociada al caos. Jesús habló del agua de la vida. La preparación del agua de la vida era un experimento bastante popular entre los alquimistas europeos. Se suponía que el agua vitae era un lixiviado del compuesto sólido resultante de la gran obra que era la piedra filosofal o piedra de la transmutación. A este agua de la vida se le atribuyó la propiedad de transmutar el plomo del hombre o del ser humano en el oro humano filosófico, y así fue reconocida como el elixir de la eterna juventud. El agua es habitualmente denominada como el disolvente universal por la cantidad de sustancias sobre la que puede actuar como disolvente. El aqua fortis, que significa agua de la eterna juventud, por el pseudo Geber, un alquimista español andalusí anónimo, que escribió bajo el nombre de Geber, publica varios libros que establecen la teoría largamente sostenida por sus colegas de que todos los metales estaban compuestos de varias proporciones de azufre y mercurio. Este alquimista fue uno de los primeros en describir el ácido nítrico, el aqua regia y el aqua fortis. El arte regio utiliza el agua regia de los alquimistas. El agua regia es una disolución altamente corrosiva y fumante de color amarillo formada por la mezcla de ácido nítrico y ácido clorhídrico en una proporción de 1 a 3 partes en volumen. Es una de las pocas mezclas capaces de disolver el oro, el platino y el resto de los metales. Fue llamada de esta forma porque puede disolver aquellos llamados metales regios, reales o metales nobles. Es utilizada en algunos procedimientos analíticos. El agua regia no es muy estable, por lo que se debe preparar justo antes de ser utilizada. El alquimista alemán Andreas Libau, mejor conocido por el nombre latinizado de Libavius, publicó el libro Alquimia en 1597, en el cual, aparte de describir los logros medievales en alquimia, describe por primera vez el proceso de elaboración del agua regia en el siglo XVII. A partir de la Edad Media, algunos alquimistas empezaron a ver cada vez más estos aspectos metafísicos como los auténticos cimientos de la alquimia y a las sustancias químicas, estados físicos y procesos materiales como meras metáforas de entidades, estados y transformaciones espirituales. Hasta el siglo XVII, la alquimia fue considerada en realidad como una ciencia seria en Europa. Por ejemplo, Isaac Newton dedicó mucho más tiempo y escritos al estudio de la alquimia que a la óptica o a la física, pero murió intoxicado de mercurio según el análisis de su cabello. Otros eminentes alquimistas del mundo occidental son Roger Bacon, Santo Tomás de Aquino, Tycho Brahe, Thomas Browne, Ramón Llull o Raimundo Lulio y Parmigianino. La panacea.
La panacea era un mítico remedio que decían que curaba todas las enfermedades o incluso prolongaba indefinidamente la vida. Fue buscada por los alquimistas durante siglos, especialmente en la Edad Media. La panacea proviene de la voz griega panakos y significa remedio para todo. En la mitología griega, Panacea fue una diosa de la salud. En griego antiguo, Panakeia, que significa que todo lo cura. Hija de Asclepio y de Pione, hija a su vez de Helios el Sol, y hermana de Iaso, la curadora, Higía, Aceso y Egle, ayudaba junto a sus hermanas en la labor de su padre, que era curar y hacer medicinas con las plantas. Se decía que Panacea tenía una cataplasma o poción con la que curaba a los enfermos. Esto trajo consigo el concepto de panacea en medicina, una sustancia para curar todas las enfermedades. La diosa tenía un templo en Oropo. Disolvente universal. El disolvente universal de la alquimia se llamaba alcagest. Se creía que esta sustancia permitiría disolver cualquier material, especialmente metales, para obtener materias elementales, creación de la piedra filosofal en muchos casos como solución a los objetivos anteriores. Este concepto se remonta a la segunda mitad del siglo XVII. La palabra que Paracelso derivó a partir de la palabra árabe alcali es retomada por Jean-Baptiste van Helmont. Según la receta de Paracelso, el alcagest se componía de cal, alcohol y carbonato de potasio. Sin embargo, su receta no pretendía ser un disolvente universal. Existen otras supuestas recetas de esta sustancia, pero a mi juicio, nadie ha revelado el secreto. Lo que se han hecho ha sido imitaciones. Según los alquimistas, el alcagest era un elemento capaz de disolver todos los metales y por el cual todos los cuerpos terrestres podrían reducirse a su ser primitivo, o materia original o éter del cual estaban formados. Según sostenían los alquimistas, era una potencia que obraba en las formas astrales o almas de todas las cosas y capaz por consiguiente de disolverlas. Un problema potencial que involucra el alcagest es que si disuelve todo, no se podría colocar en un recipiente porque lo disolvería. Por ejemplo, se sabe que el ácido fosfórico disuelve los recipientes de cristal. Eso se sabe hoy en día, pero eso no quiere decir que eso sea el alcagest famoso. Helmont consideró que el alcagest tiene una capacidad de reutilización interminable, llamándolo inmortal. También usó el término fuego macabeo debido a sus similitudes con el agua espesa en el libro de los Macabeos, en el Antiguo Testamento. Otros nombres para el alcagest incluyen agua clara reducida a sus átomos más diminutos, o sal exaltada en su grado más alto. Según Helmont y Robert Boyle, el alcagest tenía una microestructura, lo que significa que estaba compuesto por corpúsculos extremadamente pequeños y homogéneos. Esta estructura permitió que los corpúsculos del alcagest se movieran entre los corpúsculos de todos los demás materiales y los separaran mecánicamente sin alterar sus materiales base ni a sí mismos, a diferencia de los corrosivos ordinarios, por lo que era infinitamente reutilizable. La sal volátil del tártaro, también conocida como ácido pirotartárico o ácido glutárico, se consideraban tanto un sustituto del alcagest como un componente del alcagest. Pero el misterio está servido. Espagiria. La espagiria o alquimia menor es un nombre dado a la producción de medicinas a partir de plantas utilizando procedimientos alquímicos. Entre estos procedimientos están la fermentación, destilación y extracción de componentes minerales de las cenizas de la planta. Estos procesos estaban en uso en la alquimia medieval, generalmente para la separación y purificación de metales en menas, o para separar la sal del agua u otras soluciones acuosas.
La espagiria más comúnmente se refiere a la tintura de la planta, a la que se ha añadido mediante un proceso también la ceniza de la planta ya calcinada. Siempre este es el principio de este arte. Primero lo separan y luego lo vuelven a reunir purificado. Solve et coagula. La justificación original para estas tinturas especiales a base de plantas parece haber sido que, utilizando solo un extracto de alcohol, no se puede esperar que contengan todas las propiedades medicinales de una planta viva, y lo que trata este sistema es que el componente mineral de la planta sea quemado, preparado por separado y luego vuelto a añadir para potenciar la tintura alcohólica. Las raíces de la palabra, por lo tanto, primero se refieren a la extracción o separación del proceso y luego al proceso de recombinación. Estas tinturas vegetales sostienen que poseen propiedades superiores que las tinturas de alcohol simple. En teoría, estas tinturas espagíricas opcionalmente también pueden incluir el material de la fermentación del material vegetal, así como cualquier componente aromático que puede ser obtenido a través de la destilación. Al producto final de estos procesos se le denomina esencia. Según Paracelso, la naturaleza en sí misma estaba en bruto y sin terminar, y el ser humano tenía la tarea dada por Dios de hacer evolucionar las cosas a un nivel superior. En términos contemporáneos, sería la extracción de los aceites esenciales mediante la evaporación, y con ese vapor se alcanzaría el azufre, entre comillas. Luego, la fermentación del resto de la planta y la destilación del alcohol producido sería lo que produciría el mercurio. La extracción de los componentes minerales de las cenizas calcinadas de la planta constituiría la sal. La dilución de los aceites esenciales en alcohol y después la disolución de las sales minerales es cuando se produciría la poción final. Definición de verdad. La verdad es un juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. Es la propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna. La conformidad de las cosas con el concepto que forma la mente de ellas, y la conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. El uso de la palabra verdad abarca asimismo la honestidad, la buena fe y la sinceridad humana en general. También el acuerdo de los acontecimientos con las cosas que se afirman como realidades, los hechos o la cosa en particular, y finalmente la relación de los hechos o las cosas en su totalidad en la constitución del todo, el universo. Las cosas son verdaderas cuando son fiables, fieles, porque cumplen lo que ofrecen. Para los griegos, en cambio, la verdad es idéntica a la realidad, y esta última era considerada como identidad que consiste en lo que permanece por debajo de las apariencias que cambian. Tal es el arché o arjé, es decir, el principio entendido de diversas formas, la materia, los números, los átomos, las ideas, etc., que permanecen por debajo de lo sensible de la experiencia concreta, por lo que sólo es conocido por el pensamiento como función o facultad del alma, el entendimiento. La verdad es concebida como aletheia o descubrimiento del ser que se encuentra oculto por el velo de la apariencia. Y esta es la verdad última, repito, el descubrimiento del ser que se encuentra oculto por el velo de la apariencia. Algunos filósofos griegos sostenían que la verdad o no era accesible a los mortales o tenía una accesibilidad muy limitada, lo que formó un escepticismo filosófico temprano. Los estoicos concibieron la verdad como accesible a partir de impresiones a través del agarre cognitivo. La tradición judía y el cristianismo introducen una dimensión especial, la verdad revelada sostenida por la fe. En la Edad Media, el cristianismo, la religión oficial del imperio, se plantea como problema las relaciones entre el conocimiento por la fe frente al conocimiento de la razón. En la filosofía musulmana temprana, Avicena definió la verdad como lo que corresponde en la mente a lo que está fuera de ella. La verdad de una cosa es propiedad del ser de cada cosa que en ella se ha establecido. La verdad actualizada. ¿Qué es la verdad?
Una mentira recorrerá la mitad del mundo antes de que la verdad tenga la oportunidad de ponerse los pantalones. Es por eso que los medios están controlando las ondas de radio. La verdad siempre es ponerse al día, y para cuando llega la verdad a las noticias, la mayoría de las veces ya es demasiado tarde para que la oveja lo acepte. Nadie sabe la verdad sobre esto más que el hecho de que la verdad es tan elusiva como un conejo evadiendo a un depredador. Esta es la verdad. La gente se tragará un gancho, una línea y una plomada de mentira más rápido que la verdad, porque la verdad no tira golpes y golpea más fuerte que Mike Tyson en su mejor momento. A la gente le gusta permanecer cálida y confusa en su pequeño mundo de delirios. Esta frase me gusta. Rendirse. Para algunos significa darse por vencido, ceder el control a otro, subyugarse a sí mismo. Todo lo contrario es cierto. Rendirse es entregarte al fluir del universo, sabiendo que pase lo que pase, todo estará bien y en su mejor y más alto nivel. ¿Lo entiendes? Por Mike Haydon. ¿Eliges mirar y escuchar con tu corazón o simplemente mirar el texto escrito y escuchar las palabras habladas con tu mente? En esta realidad 3D, las palabras son hechizos que pueden usarse para afectarnos en diferentes maneras positivas o negativas. Si no somos conscientes de su poder, porque como dicen, el diablo está en los detalles. Nosotros, los seres humanos, una vez más, junto con la mayoría de los seres altamente evolucionados, usamos la telepatía para comunicarnos. Pero perdimos esta habilidad ya que bajamos nuestra frecuencia al abusar de esta facultad. Ambos bandos en esta guerra informativa conocen el poder de las palabras y lo usan para sus propios fines. El solo hecho de leer palabras en un blog o escuchar vídeos o televisión no le da a uno el conocimiento de la verdad. Cualquiera puede reclamar cualquier cosa y decir que es la verdad. Pero la verdad solo se puede experimentar intuitivamente a través del corazón, mientras que nuestros 5 sentidos pueden engañar fácilmente. Las palabras pueden parecer la verdad y mienten, o parecer que miente y son la verdad. Hay quienes saben jugar con las palabras para proyectar la energía contraria a su significado aparente. La verdad o mentira no está en las palabras tanto como en la energía usada para crearlas. Esto se debe sentir intuitivamente si queremos evolucionar a una existencia de 5ª dimensión. En última instancia, elegimos en qué creer. Estamos siendo probados para creer en nosotros mismos y en nuestro conocimiento interno. Predicciones. The Atlantis Report afirma que se avecina una caída en el mercado de valores en septiembre. Opina que es inevitable una caída del mercado. Los esfuerzos de estímulo solo exacerbarán la recesión. La implosión va a ser espectacular a su juicio. Pero la parte divertida será que la gente tendrá que lidiar con precios disparatados sin tener activos a los que recurrir. Más que divertido, esto será trágico. Así que rectifico. El efecto dominó según The Storm Rider. Estas palabras no son mías. Les he estado advirtiendo durante meses sobre el evento de civilización que se avecina. Se están rompiendo los sistemas bancarios chinos y los bancos controlados están sacando dinero. Fuentes internas dicen que el Bitcoin se levantará antes del crack y luego se romperá. El efecto dominó se sentirá de un país a otro a medida que las acciones y las empresas de China lleguen a todas las naciones. La agenda del Great Reset de Davos siempre ha sido romper los mercados. Trae moneda global y rastreo digital del ser humano, pero esperemos que fracase. El accidente es inminente y tendrá lugar efectos como la escasez de alimentos. Hay inflación, el precio del gas está en alza y sigue creciendo. Cuando ocurra el crack, los bancos no moverán dinero. Se congelarán las transacciones y las empresas eléctricas no podrán pagar por recursos naturales como el carbón. Y las empresas de reparto estarán paralizadas. Esto conduce a mercados cerrados y cierre de tiendas. Se están llevando a cabo muchos eventos.
7 posibles causas de la próxima crisis financiera. El gran historiador financiero Charles Kindleberg señaló en la década de 1970 que durante varios siglos la historia mostró que había una crisis financiera aproximadamente una vez cada 10 años. En cada década, desde sus clásicas manías, pánicos y quiebras de 1978, tales crisis han continuado estallando a su vez en las décadas de 1980, 90, 2000 y 2010, y nuevamente en 2020. ¿Qué podría provocar la próxima crisis en esta larga y recurrente serie? Sugiere 7 posibilidades. Que nadie lo ve venir, un pirateo del sistema financiero, que se equivoquen todos los bancos centrales, el colapso de la vivienda, un fallo del sistema eléctrico, la próxima crisis y una gran guerra. Yo no creo en que habrá guerra, porque estamos intervenidos y no lo permitirán, sencillamente. Palantir predice un choque. Palantir habla sobre prepararse para uno y lo que podría significar para su dinero y nuestro futuro. Acaban de comprar lingotes de oro por valor de 50 millones de dólares y podemos esperar que lo hagan por una razón seria. Nadie sabe con certeza cuál es la razón, pero se especula que podría tener que ver con ataques cibernéticos o una inflación galopante. Ayer se reveló en un vídeo de Inmaculada Fernández y Sigmund Bathory que los altos masones, las altas logias están cerrando porque ven que viene lo que viene y los altos mandos de la masonería se están retirando a mansiones privadas en el campo cargados de oro y plata para prepararse para lo que viene. ¿Está sucediendo ahora? Aquí llega la parte escéptica. Para aquellos que felizmente siguen adelante con que está sucediendo ahora, les respondo, muéstrame que así es, el está sucediendo ahora. Es típicamente solo unos pocos días en el futuro. Felizmente puedo renunciar a estos pocos días. Entonces, ¿por qué no se deja de decir está sucediendo ahora y en cambio empezar a proporcionar pruebas verificables de las cosas que han sucedido realmente? Y tal vez, solo tal vez, hacer un contrato firme contigo mismo como sigue. Ignorar a cualquiera que esté diciendo que está sucediendo ahora y concéntrate, en cambio, en aumentar la frecuencia y solicitar el libre albedrío a las fuerzas espirituales superiores para hacerlo suceder realmente. Cambio de dimensión. Se acerca un cambio de dimensión. Se acerca una transición, un cambio de dimensión que reducirá la intensidad de la tercera dimensión para pasar a dimensiones más altas donde el cuerpo no está en este estado sólido. Viniste aquí porque quieres dominar el proceso evolutivo y vivir con él. Esto será muy emocionante porque significa que funcionará en muchas realidades. Todas las respuestas están enterradas en tu interior. Surgirán preguntas en tu mente para que puedas dar las respuestas desde tu propio ser. Para hacer esto, primero debes creer que la información está almacenada allí. La humanidad está aprendiendo una gran lección ahora. La lección es, por supuesto, reconocer nuestra conexión con el Creador Supremo y con todos los seres existentes. La lección es darse cuenta de que todo está conectado con todo y que somos parte de todo. Hay muchas culturas y sociedades en la amplitud del espacio, y estas culturas y sociedades han existido desde el principio en este planeta y más allá. Vinieron a ayudar. Son muchos los que viajaron aquí por muchas razones. La mayoría de los extraños están aquí para levantarnos, pero también hay personas que están aquí por otras razones, como todos sabemos. Párrafo final. Maneje sus expectativas por show. Vamos a sentarnos todos, a ver y sentir verdaderamente lo que está pasando y cómo somos egoístamente una pequeña parte del evento más grande del mundo como nunca antes se ha visto. También se puede decir en la función de la moneda que tengamos. Tenemos la responsabilidad de asignar la bendición con una reflexión cuidadosa y respetando cómo y por qué nos arriesgamos. Maneje sus expectativas, sea paciente y, lo que es más importante, dé un paso atrás y vea y sienta lo que realmente está pasando y cuán locamente seremos bendecidos.
Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.